Estamos de vuelta, este es su espacio, el panel de Pablo Román, y seguimos con la entrevista de un legislador, el vocero del bloque del Partido Reformista Social Cristiano, que es actualmente, si no me equivoco, el vocero más joven que tienen los diputados en el Congreso Nacional. Se está discutiendo el tema, o se aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de arancel tasa cero para los importadores. Ahí está pendiente también el proyecto de código penal. También tenemos por ahí el proyecto de ley de extinción de dominio y muchas cosas más de las cuales queremos discutir y hablar con el legislador. Y por qué no, vamos a hablar de su partido, el Partido Reformista Social Cristiano. Bienvenido, Rogelio Alfonso, a este panel. De verdad que es un honor para nosotros tenerte aquí en esta noche. Buenas noches a toda la audiencia y a ti, Pablo, y a todo el equipo por tenernos en este espacio, el panel de Pablo Román. Muy contento de participar junto a ustedes. Rogelio, el proyecto se aprobó hoy en segunda lectura, el de arancel tasa cero. Vimos a la oposición informar que ellos iban a ir al Tribunal Constitucional porque ellos alegan que este proyecto no puede aprobarse con mayoría simple. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Pueden ellos rebatir esto en el Tribunal Constitucional o definitivamente el proyecto se aprobó de manera correcta? Bueno, la sustentación de la votación de hoy es el mismo Tribunal Constitucional cuando en 2012, con un caso similar, el Tribunal Constitucional dictó que cuando es una ley transitoria, no es modificar la ley, porque usted está modificando la ley por un periodo, no totalmente la ley para siempre. Entonces hay un fallo del Constitucional que manda cuando una ley transitoria es tratada de forma ordinaria, o sea, mayoría simple. Y eso fue lo que se logró el día de hoy. Entendemos que el proyecto de arancel cero para 67 productos es muy importante en momentos de crisis mundial generada por Ucrania, la guerra Ucrania-Rusia, la misma pandemia que todavía deja sus efectos, y lo que hace realmente es abrir el mercado, estabilizar los precios. Los 67 productos ya están con arancel cero en el DERECAFTA, o sea, en Centroamérica y Estados Unidos tienen tasa cero. Por eso el costo fiscal, el costo impositivo del mismo proyecto es bajito para, cuando usted lo analiza, en comparación con los productos, es de 200 millones la estimación que hace el gobierno. ¿Por qué? Porque esos mismos productos son traídos de Centroamérica y Estados Unidos con arancel cero. O sea, lo que estamos abriéndonos tenemos en DERECAFTA, que es el 90% de importación de esos productos, y vamos a abrirnos a otros mercados debido a que esos países ya están, por ejemplo, Estados Unidos está reservando trigo, está reservando, preparándose para la crisis, y han tomado políticas un poco restrictivas, y nos estamos abriendo a otros mercados. Por ejemplo, Suramérica, en el caso del trigo, y al final, en muchos casos pasaba que Estados Unidos le compraba, tiene acuerdo de libre comercio con Perú, le compraba, por ejemplo, habichuelas a Perú, la traía a Estados Unidos, y nosotros tenemos TLC con Estados Unidos y la importábamos de Estados Unidos, pero ahí hay una pérdida de dinero en el costo. Ahora tenemos la oportunidad por 6 meses, de manera temporal, negociar directamente con Perú, y nos ahorramos eso en un momento de que los precios se están disparando, el combustible está aumentando, y entendemos que es una medida que ha sido tomada por diferentes países, en lo más reciente Colombia, también en Honduras está en el proceso, y entendemos que El Salvador también tomó medidas similares. Entendemos que fue una medida correcta, esperamos ahora que pase el Senado de la República y sea aprobado, y que Dios mediante dé los resultados esperados, que es estabilizar el mercado, evitar, controlar un poco la especulación y apaciguar un poco la inflación que va a generar esa crisis de guerra entre Rusia y Ucrania. O sea que la posición del Partido Reformista, porque así lo vimos de parte del senador, o sea, la posición del Senado, es que usted entiende que es una medida que va a ser positiva para el mercado dominicano, para el comercio. Entendemos que sí, que va a ser positiva. Incluso con la simple aprobación de la ley ya va a tener resultado inmediato en el mercado, porque los mismos productos que pueden ser importados, los negocios van a tener la necesidad de salir de ellos, de rotar inventario,
porque van a tener que traer más. O sea, y es algo positivo y entendemos que el gobierno también ha tomado otras medidas. Lamentablemente no han podido llevar la batalla mediática o defenderlo de forma correcta, pero por ejemplo hay más de 7.500 millones en préstamos en tasa cero. Ellos han subsidiado 1.600 millones en los fertilizantes, más de 11.000 millones en los combustibles, que se traduce directamente en el precio de la producción agrícola. También ha subsidiado en 3.400 millones el arroz y la harina de trigo. O sea, se han tomado medidas importantes y no entendemos cómo no lo saben promocionar. Bueno, justamente diste en el clavo ahí, diputado, de que una de nuestras inquietudes era, de verdad, los productores juegan al mercado justo. En un análisis que se hizo ahí en las redes decía que porque las cifras están ahí, ha habido superávit de producción, ha ido creciendo año tras año, sin importar incluso la pandemia, aumentaron la cantidad de productos que se produjeron, pero incluso la venta, porque alguien decía, bueno, tú puedes vender mucho y se te pierde. No, recuérdese que hubo un frenesí al inicio de la pandemia de compra masiva de comida, la gente estaba comiendo demasiado, incluso usando más tiempo en su casa, pero nosotros no vimos esa mano solidaria del productor a la cual apela ahora. Sí, el Estado, a través del gobierno, estuvo aprobándole, tal como usted dijo, muchísimos préstamos, especialización, tasa blanda, con mucho tiempo de gracia, y ya uno esperaba, por lo menos ahora, ya en el 2022 y terminando el 2021, de que esa solidaridad, esa generosidad se viera del productor. Pero alguien me decía que el productor, cuando se tiene sobreproducción, no le gusta jugar al mercado. Es decir, el mercado es, tenemos un superávit, vamos a bajar el precio, porque peor es que se me pierda. Eso es algo lógico de mercado, yo quiero salir de mi inventario. Pero el productor nacional, como nunca ha sentido esa presión, lo que hace es que simplemente, y alguien lo decía, bueno, lo guardo, lo dejo perder, o simplemente para una cosecha en algún momento del tiempo, y siempre apelan como a eso. Entonces viene otra vez el Estado al rescate para bajar el precio, y nosotros entendemos que no es tanto una liberización del mercado, porque es algo puntual, es decir, son 67 productos que ya de por sí se importaban de otros países, pero que lamentablemente, como usted explicó, están también haciendo sus reservas estratégicas, y otros países que también quieren hacer esto de abrirse un poco, por lo menos momentáneamente. Vemos esto como una regla, un fair game, como nosotros decimos, vamos a hacerlo justo, vamos a ver. Pero otra de las cosas que yo veo más positiva es que esto puede ser una llamada de despertar para nuestros productores, porque no podemos seguir queriendo retrasar a costa del bolsillo de la ciudadanía, porque ustedes no quieren modernizarse. Entonces, hay algo que el productor tiene que entender. Los mercados y abrir los mercados obligan a una modernización, a usted eficientizar su proceso, cómo le saco más provecho a la tierra con menor costo. Es ahí que tenemos que apuntar, pero si no existe ninguna presión, ¿qué le va a empujar? Si ahora mismo, por ejemplo, el Estado dice no lo vamos a abrir, no vamos a importar, vamos a hacer proteccionismo nacional, puro y simple, pero eso no va a derivar en un sector producción que sea generoso con la ciudadanía, bajando los precios, porque lo ha demostrado el tiempo. Y hemos visto también, abundando un poco, que aumentan los combustibles, por ejemplo, 5 pesos, 2 pesos, y los productos aumentan 30 y 40 pesos. Sí, hay un no hay grado una alto relación de especulación que no ha Exactamente. sido proporcional, y el gobierno no tiene realmente la capacidad de controlar eso. También otros aspectos que es muy importante toca la ley es que no son productos, vamos a decir, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del trigo. República Dominicana no produce trigo ni harina de trigo. O sea, la importamos, aquí la procesamos y sacamos los productos necesarios. Fuera del DERECASTA no tenemos, si hay una sobredemanda. Por ejemplo, Argentina, Sudamérica, produce trigo. Ucrania y Rusia producen trigo y eso está cerrado. Pero ¿qué tienen en Sudamérica? Un 20% de arancel. Entonces, ahora esta ley va a ayudar a que República Dominicana pueda negociar
traer ese trigo de Sudamérica a un mejor precio. O sea, es algo que va a ayudar al mercado y también va a ayudar a controlar ese tipo de productores que usted mencionó anteriormente. Sí, sí, claro, usted sabe que eso no es un secreto para Rogelio, nadie. cambiando un poquito de tema, pero siguiendo en temas de la agenda legislativa, ¿cuál es el estatus actual del Código Penal? Bueno, el Código Penal ya tiene su informe. El liderazgo del Congreso ha querido un poco pausar el tema del código en el sentido de poder, vamos a decir, airarlo un poco. Pero entendemos que luego de Semana Santa iniciará el proceso de su votación final. Es un código que ya tiene un informe de una comisión especial, una propuesta del Partido Reformista, de Máximo Castro, del diputado Darío Zapata del PRM y de nosotros, y entendemos que va a ser discutido y muy probablemente aprobado antes que termine la legislatura, luego de Semana Santa, y entendemos que también por el conflicto que había tenido mediáticamente el proceso del código, era correcto un poco tranquilizarlo. Pero es necesario un nuevo Código Penal y entendemos que vamos a luchar como partido para que sea aprobado lo más rápido posible. Rogelio, en ese mismo orden legislativo, la ley de extinción de dominio, vimos que hubo recientemente inclusive hasta un conflicto entre un senador y el mismo presidente de la Cámara de Diputados, pero a la vez te vemos trabajando en una comisión bicameral en torno a este proyecto. ¿En qué estatus está este importante proyecto? Bueno, la ley de extinción de dominio es una ley que manda incluso a la Constitución Dominicana, está siendo trabajada, estudiada por una comisión bicameral. Estamos en un proceso analizando cada artículo, votando, donde no logramos un consenso, postergamos la discusión, pero entendemos que ha sido un proceso fluido, luego que los proyectos iniciaron en esta legislatura. Independientemente de los conflictos que puedan tener legisladores específicos, la comisión ha seguido avanzando y entendemos que se han corregido muchas de las fallas que ha tenido el proyecto. Nos quedan también grandes retos, pero entendemos que Dios mediante, antes que termine esta legislatura, vamos a poder aprobar un proyecto de extinción de dominio que cumpla los parámetros de la Constitución y sirva para el objetivo que ha sido creado, que es extinguir el dominio, extinguir la propiedad de personas que se han enriquecido ilícitamente en narcotráfico, corrupción, lavado de activos y una serie de delitos específicos, y entendemos que va a ser aprobada, pero en el ambiente que hay en la comisión va a ser aprobada siguiendo los parámetros que tiene nuestra Constitución. Así es, así es. Vemos, Rogelio, que ustedes los legisladores han recibido por parte de los de la nueva camada de opinión pública, que es el Twitter, muchas críticas con relación al tema de que se van de risor a discutir estos temas cuando existen conflictos, y vemos cómo la gente opina a veces hasta de manera desproporcionada en torno a este tema. ¿Qué tú tienes que decirnos sobre eso? ¿Qué pasa? El Congreso es muy diverso. Cada legislador, los legisladores son de diferentes provincias. El tema del risor es un tema que crea mucha roncha en la población, pero al final, si usted analiza los retiros que ha hecho el Congreso Nacional en los últimos tiempos, los legisladores no van a la playa, van a trabajar, y se usa como un mecanismo de poder encerrar en un mismo lugar a personas que en una agenda normal su tiempo o es limitado o no es posible que participen en una reunión. Entendemos que es necesario reevaluar lo de los resorts, porque genera ese morbo, pero entendemos que hay que buscar un mecanismo similar, ya sea en un hotel, ya sea en un salón, pero en proyectos muy importantes se ha tomado esa costumbre cuando en comisiones bicamerales, proyectos de amplio debate como el Código Penal, se ha tomado la decisión de retiros. Podría hacerse hasta en su provincia, en Jarabacoa. En Jarabacoa, claro, en cualquier ahí, lugar. qué bueno que mencionan. Pero la intención real es reunir legisladores que a veces tienen compromisos de agenda muy difíciles, Okay. y si no establecen un compromiso
fuera de su provincia por un tiempo determinado, a veces es muy difícil avanzar un poco. Rogelio, Qué bueno que hablan de Jarabacoa. una- Permíteme aquí para preguntar, porque ustedes nada más están tirándomele fuego al congresista, pero hay noticias positivas y más del desarrollo de Jarabacoa. Estuvimos viendo que estuvo inaugurando, participando en el primer Picasso de dos importantes obras. Una, el Palacio de Justicia de Jarabacoa, y otra, que es el sistema de la planta de tratamiento de aguas residuales, que eso es muy importante para cualquier ciudad, que es de Jarabacoa. ¿Qué opiniones usted se merece ahí? Bueno, esta semana ha sido muy positiva para el municipio de Jarabacoa, ya que se dio inicio al Palacio de Justicia, es una ley. El Distrito Judicial de Jarabacoa fue creado en una ley en el 2006, o sea que han sido 16 años de lucha que ha tenido el pueblo para que se aplique la ley. Gracias a Dios ha sido posible, gracias al presidente Abinader, gracias a EGI que ha cedido y gracias a la Suprema Corte de Justicia que ha puesto los recursos para un local que existía, una casa club de vacaciones y retiro, se ha transformado en el Palacio de Justicia y ha sido muy positivo. Rogelio, no podemos dejar de irnos porque el tiempo es corto, lamentablemente. Yo sé que ustedes han tenido una agenda muy fuerte en Jarabacoa, lo hemos visto bien activo, tanto al senador como usted inaugurando junto al presidente muchas obras de importancia, pero para nosotros es importante que usted nos diga en qué está el Partido Reformista. Bueno, el Partido Reformista tiene un proceso de precongresos en preparación del Congreso, el sexto Congreso Joaquín Balaguer, donde la militancia del Partido Reformista está siendo consultada sobre qué partido quiere, cuál ha sido su visión, está mostrando la visión que queremos para luego concluir en un Congreso Nacional que va a definir el nuevo rumbo del Partido Reformista. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Tenemos aquí un control master que nos ha hecho señas, miren. Pero ustedes saben que el tiempo en televisión es corto, Rogelio. Este canal, este programa es tuyo para que vengas aquí cuantas veces te plazcas a informarnos. Admiramos el trabajo que haces. Eres de los jóvenes que eres ejemplar para aquellos que quieren ejercer, hacer política en la República Dominicana. Así que para nosotros en este panel, tanto para Linet, para Joel y todo el equipo, el staff del panel de Pablo Román, ha sido un verdadero honor tener a uno de los legisladores más productivos de la República Dominicana. Señores, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes, si así Dios los permite, a la misma hora y por el mismo canal, 8 p.m. por Global 80. Este ha sido el panel de Pablo Román. Buenas noches.